Se estarán preguntando ustedes, ¿cómo así que derecha radical? ¿Qué es eso de derecha radical? ¿Y cómo así que acorralada? Bueno, de eso trata la videocolumna de la conversa de fin de semana del día de hoy. Los invito para que no se despeguen, agradeciéndoles de antemano su generosidad por regalarnos este espacio de tiempo que prometo va a ser cortico, para que miremos eso que está diciendo abajo. ¿Qué es eso de la derecha radical acorralada? ¿Cuál derecha? ¿En dónde? ¿Cómo así que acorralada? ¿Y quién está acorralando? Voy a dejarlos con la introducción, con el cabezote de la conversa de fin de semana. No se despeguen y ya arrancamos para darles a conocer qué significa eso de la derecha radical acorralada aquí en la videocolumna de la conversa de fin de semana. No se despeguen, por favor. La conversa de fin de semana, un espacio de análisis y opinión generado desde la provincia colombiana. La visión alternativa e independiente de la actualidad local, regional, nacional e internacional en la conversa de fin de semana. Sean todos bienvenidos. Bueno, vamos a arrancar con esta videocolumna de la conversa de fin de semana. Mi nombre es Omar Orlando Tobar Toches, nuevamente muy complacido de compartir con ustedes este espacio alternativo de opinión y análisis y opinión generado desde la provincia, exactamente en el norte del departamento del Cauca. El día de hoy quisimos retomar un tema que tocamos nosotros en una columna que publicamos en nuestro perfil de LinkedIn, y que también agradecemos a un medio local que publicó la columna llamada Derecha Colombiana, una fiera acorralada. Hoy quisimos retomar un poquitico de ese título y de esa columna para tratar de acercarnos, aproximarnos al análisis de qué es lo que está ocurriendo en nuestro país en el aspecto social, político, no solamente en este preciso momento de contienda electoral, sino un poquitico más atrás. Entonces empecemos por el principio, como diría el filósofo Evoga. Derecha, bueno, ¿qué es eso de derecha? La verdad es que a estas alturas del siglo XXI, en una sociedad globalizada, interconectada, unas generaciones de millennial, de centennial, que han sido básicamente que puestos en una burbuja mediática, diría yo, que los aísla un poquitico o intenta aislarlos un poquitico del escenario de la política, en el escenario de la confrontación ideológica de ideas, que debería ser lo que se debería estar desarrollando en este momento en nuestro país. Una contienda de ideas, de programas, de posiciones, si se quieren, de subjetividades, ni más faltaba, pero todo dentro del contexto de una manera de ver la realidad, de pensar la realidad, de actuar esa realidad. Pero les decía, a nuestros jóvenes, a un buen número de ellos, no a todos, no voy a generalizar, eso sería ilógico, se los ha extraído de esos debates, empezando por confundirlos o no profundizarles o no permitirles el acceso a esas conceptualizaciones. ¿Qué es eso de derecha? ¿Qué es eso de izquierda? Normalmente la gente en nuestro país por lo menos tiene una visión digamos tradicionalista de lo de la derecha y la izquierda. Derecha es asumido como aquella ideología en la cual la gente está aferrado a las tradiciones, está aferrado a unos comportamientos sociales, económicos, inclusive religiosos, que son muy tradicionalistas, muy conservadores. Les vayamos a una primera pista.
¿Y en qué consiste ese ser conservador de un buen número de colombianos y colombianas? Que creen, por ejemplo, a pie juntillas, en que hay un orden preestablecido, inmutable, es decir, no se puede cambiar, está determinado que sea así por una fuerza divina, una entidad superior, bien puede ser encarnado, en el Dios, en cualquiera de sus manifestaciones o comprensiones, o por el mismo Estado. Entonces hay una realidad que está determinada, es así, no se puede cambiar. Y esa realidad, para las personas que tienen la ideología derecha, la familia es de una forma particular, es decir, papá, mamá y unos hijos. Papá heterosexual, mamá heterosexual, papá con los comportamientos sociales en su rol de macho, en su rol patriarcal, la mamá también, siguiendo ese esquema patriarcal, tiene unos roles que cumplir, y los hijos de igual manera. Entonces hay unos roles determinados por este esquema de derecha que dice que el hombre tiene que comportarse de alguna manera, es el proveedor, es la autoridad dentro de la casa, la mujer es la que cuida la casa, cuida a los hijos, y tiene que estar sometida pues a los designios de esa figura paterna que se llama esposo. Entonces ese esquema de familia es muy seguido por esta sociedad conservadora. Una sociedad que dicen que hay un gobierno que debe, sobre todo, mantener el orden de esos valores preestablecidos, en los cuales la religiosidad, la Iglesia Católica, en un país como nosotros mayoritariamente católico, juega un papel importante en las creencias y sobre todo en la forma de convivir en el diario a día, a través de pasar esa moralidad cristiana, esas costumbres, esas buenas costumbres, comillas, de lo que debería ser un buen cristiano, un buen católico, y trasladarlos al marco jurídico más grande de la legislación colombiana. Entonces, en ese orden de ideas, quienes creen en esa forma de ver la sociedad, en esa forma de hacer la sociedad, se podría asimilarlos con que pertenecen a una ideología política de derecha. Asimismo, ellos tienen un excesivo respeto por unas jerarquías piramidales socioeconómicas, es decir, en esa sociedad que no se puede cambiar o que no se debe cambiar, hay unas jerarquías sociales, económicas y políticas establecidas que hay que respetar. Está el gobierno, toda esa autoridad, la iglesia allá arriba también, unas autoridades civiles, eclesiásticas y militares que están en la cima, después unas personas que por su origen, su prosapia, por su abolengo, también merecen estar ahí, es decir, la familia bien de este país, o aquellas familias que tienen cierto poder económico. Entonces ellos están en las capas superiores de esa pirámide social que no puede cambiarse. Entonces, básicamente, a grandes rasgos, y me disculparán los señores estudiosos del comportamiento y de la sociedad, esta minimización de la derecha. Entonces las personas de derecha creen que la estructura de la sociedad es esa, que así debe funcionar y que no se puede cambiar. Versus las personas de izquierda que no creen tanto en esa estructura, que creen que esa estructura patriarcal, individualista, acumuladora de riquezas, y que no permite la movilidad social, no es válida y que no debería ser así. Y que piensa en una estructura no tanto vertical, sino en una estructura horizontales, en donde el concepto de propiedad privada no es tan fuerte como en el de la derecha. Pues bien, a esa derecha, o a quienes defienden ese modo de ser y modo de pensar la sociedad, es a quienes nos referimos nosotros. Pero nosotros lo vamos un poquitico más allá y decimos la derecha radical, es decir, aquellas personas o aquel grupo de personas, e inclusive instituciones, que creen a pie juntillas que efectivamente, y me disculpan la exageración, esa forma de ver y de ser y de actuar en sociedad es palabra de Dios, es inmutable, como decía al principio, y que como tal no se puede cambiar, y que es un pecado, comillas, es una falta a la moral, es inclusive ilegal su concepción de la sociedad y del marco jurídico,
tratar de cambiar ese statu quo, ese estado de cosas, esa realidad que hasta hoy nos acompaña. Y entonces asumen posiciones extremistas, es decir, no transigen y tratan de imponer esa forma de ver, de hacer la sociedad tradicionalista, centrada en la familia, centrada en los valores católicos, en los valores judeocristianos, en la defensa ultranza de la propiedad y de una organización social altamente jerarquizada, supremamente vertical. Y asumen todo tipo de herramientas y estrategias para defender esa forma de pensar y esa forma de funcionar en sociedad, a punto tal que esos extremos llevan a la intemperancia verbal, a la intemperancia física, es decir, a la violencia, y a tratar de imponer por la fuerza esa manera particular de ver las cosas. Desafortunadamente, y aquí ya empieza parte de la parte de la columna de la opinión, durante mucho tiempo esa forma de ver la realidad ha sido impuesta sobre la sociedad colombiana a partir de la llegada, o de la imposición, perdón, del modelo social, económico, político y religioso que trajeron los españoles en su empresa de la llamada Contrarreforma Católica. Entonces, desde hace 500, 600 años, esa forma de ver la realidad se nos ha impuesto, y a fe que todavía hoy es muy fuerte en el ser del colombiano promedio. Entonces, apalancado en eso que es histórico, en una formación casi que cultural del colombiano, quienes han detentado el poder se han beneficiado de ese esquema piramidal donde ellos de alguna manera están en la parte de arriba de esas pirámides, o han podido escalar a través de su ejercicio político, económico, legal o ilegal, han podido escalar. Entonces, cuando ya han llegado a esos puestos de poder, a esos sitiales de privilegio en la escala social colombiana, es muy difícil que pretendan soltarlos o renunciar a ellos de manera voluntaria. Y entonces han diseñado toda una estrategia política, económica, social, pero últimamente mediática, es decir, aprovechando los medios masivos de comunicación, los tradicionales, prensa, radio, televisión y los nuevos que están aquí, donde nos estamos comunicando ahorita en las redes sociales, para seguir reproduciendo esa idea en todos los colombianos de que este tipo de sociedad, vuelvo y repito, la figurita aquí, extremadamente jerárquica, extremadamente vertical, es inmutable y que no se puede cambiar, que no hay otra opción y que cualquier otro tipo de intento de opción es peligroso para la sociedad. Y esa es la idea que se nos ha querido vender durante mucho, mucho tiempo. Y hoy con mayor fuerza. ¿Y por qué digo que hoy con mayor fuerza? Ahí viene la parte de la derecha acorralada. Porque las personas o los líderes políticos, institucionales, que defienden esa forma de ver la sociedad y de hacer la sociedad, se sienten o sienten que de un tiempo para esta parte, ese trabajo de construcción cultural de esta forma de ver la vida tradicionalista, conservadora, de derecha, está muy, muy puesta en peligro, está muy en riesgo. ¿Y por qué está en riesgo? Y aquí viene la otra parte, que quienes están acorralando a esta derecha, porque ellos se sienten que están en riesgo, que los están poniendo en el rincón, que están quedando por fuera de la historia y del quehacer político, del poder sobre todo. Pues estas ciudadanías, que inclusive con orígenes de derecha, con formación de derecha, se han dado cuenta que ese esquema piramidal, ese esquema patriarcal, súper vertical, rígido, casi que inmutable, no le ha podido brindar las soluciones de bienestar y de buen vivir a un gran número de personas. Y entonces esas insatisfacciones se han venido sumando. Cada individuo, por aparte, se ha visto en su fuero interno y en el fuero interno de sus cercanos que este modelo patriarcal, piramidal, excluyente, no le ha brindado las salidas
o las soluciones a las necesidades urgentes de su día a día. Se está quedando sin trabajo, se ha quedado sin trabajo, se siente preso de la violencia, se sienten desplazados, se sienten violentados, se sienten sin oportunidades, se sienten excluidos de la sociedad y ven como día a día este modelo está catapultando hacia la cima de la pirámide de la jerarquía a más poquitas personas. Un número más reducido de personas son los que están en la cima de esta pirámide, y los de la base de la pirámide que sostienen a esos poquiticos cada día son más, y las distancias económicas, el bienestar, está todos los días creciendo esa diferencia. Los de acá abajo ven que tienen menos posibilidades de acceso, menos satisfacción de sus necesidades, en tanto que unos muy poquitos acá arriba en la pirámide, en la punta de la pirámide, lo tienen todo. Esa interiorización de cada una de estas personas, de esa realidad, se ha venido sumando muchas personas. Somos muchos los colombianos y colombianas que hemos empezado a sentir desde hace un tiempo para acá, esa inequidad. Y ya no es una cuestión de que la persona sienta que eso está pasando, no, las cifras, inclusive las cifras oficiales de quienes han estado durante 200 años en el poder, repitiendo ese modelo piramidal, esas mismas cifras de ellos mismos dan cuenta que esa distancia entre los desposeídos de acá y esos poquiticos que poseen la gran mayoría de las riquezas del país, todos los días es más grande, todos los días se hace más grande. Los de arriba son cada día más ricos y los de acá abajo son más pobres, y con tendencia a que los que están en los estratos medios pasen a la parte de abajo y no pasen hacia la parte de arriba. Entonces, cuando la gente empieza a sentir eso y las cifras le dicen que eso está pasando, a eso sumémosle pues una crisis económica generada a su vez, o generada no, agravada por una crisis sanitaria, la que tuvimos en la pandemia, pues ha sumado toda una especie de cóctel, lo que algunos llaman el sancocho nacional, para que ese descontento que se venía acumulando desde tiempo atrás tuviera un momento de estallido casi que simultáneo de un buen número de colombianos, de cientos de miles de colombianos. Y precisamente hace un año, 28 de abril pasado, celebramos un año de lo que se llamó el estallido social. Pero, para ir redondeando la idea y terminando, cuando quienes han estado defendiendo el modelo de derecha y han estado ejerciendo el control y han estado utilizando todas las herramientas para sostenerse todavía arriba en la pirámide, ven que esas insatisfacciones individuales se están sumando y están creciendo día a día y se manifiestan públicamente. Entonces es allí cuando ellos se sienten un poquitico contra la pared, un poquitico acorralados. Y ese acorralamiento, ese ponerlos contra la pared, ese darse cuenta de que la gente ya no está confiando en ellos para que controlen sus vidas, que ya no creen tanto que ese modelo que nos han vendido o nos han impuesto durante 200 años sea el único, y que están dándose cuenta de que sí se puede cambiar, o que es necesario inclusive cambiarlo, es cuando esta derecha colombiana empieza a actuar. Y aquí asumimos lo que decía la columna, el dicho popular: actúa como una fiera acorralada. Cuando desde hace unos 10, 12 años las cifras de las personas que votamos y han votado por otra opción diferente a los partidos tradicionales del derecho ha empezado a crecer, y las encuestas han empezado a favorecer a aquellos líderes políticos, lideresas políticas que representan esa otra alternativa, ese desespero de sentirse ya contra la pared, de entenderse que ya la gente no cree, desconfía de ellos, los ha obligado a tomar una serie de medidas desesperadas, como fieras acorraladas, que van desde la cooptación de todos los entes de poder para defenderse y para tratar de mantener el estado de cosas, hasta lo que yo les mencionaba al principio: empezar con la intemperancia verbal, la intemperancia física, es decir, la violencia, ya no es ejercida por grupos armados al margen de la ley, sino inclusive por ciudadanos del común y corriente. Y eso lo recordábamos
el pasado 28 de abril, cuando hacíamos memoria de lo que pasó en las jornadas de protestas de hace un año. Los ciudadanos de bien que creen en ese modelo, quizás aupados, impulsados por este relato o este metarrelato de quienes manipulan los medios de comunicación, que a través de los medios venden el miedo de una catástrofe nacional causada por esas personas que se han atrevido a poner en duda ese gran relato nacional que la derecha o el modelo de derecha capitalista es el único modelo posible. Han demostrado pues los excesos a los que ha llegado quienes han detentado el poder durante estos 200 años para mantenerse en el poder. Y para acabar de completar y para ponerle la triste fresita a este triste pastel, en estos días veíamos cómo los militares, quienes han sido usados de manera vulgar por quienes han detentado el poder para mantenerse en el poder, han recibido órdenes de hacer lo que sea para proteger ese estado de cosas de quienes han estado en el poder y quienes los defienden. Ya escucharon y vieron ustedes los testimonios de esos militares que fueron utilizados por las élites de la derecha colombiana para cometer cualquier tipo de improperios, de violencias contra las personas, por sostener esta manera de ser y de pensar la sociedad. Entonces, ¿quiénes estamos poniendo, y ahora sí me incluyo, a la derecha en un acorralamiento? Pues ustedes y nosotros, que ya estamos entendiendo que este modelo económico, social, religioso, no nos ha resuelto el problema, por el contrario nos lo ha agravado, y fuera de que no nos ha resuelto el problema o lo ha agravado, ha utilizado, o quienes detentan el poder para sostener este modelo, han utilizado el mismo modelo y las herramientas institucionales para defenderlo, inclusive atacándonos a nosotros mismos, a la ciudadanía. Entonces, la invitación, y ya con esto vamos terminando, es para que la gente siga cuestionando, para que la gente siga tratando de averiguar qué es eso de derecha, qué es eso de izquierda, por qué plantear la necesidad de cambiar ese modelo que ha estado ahí durante más de 200 años, para averiguar qué otras propuestas existen diferentes a esas que durante 200 años nos han gobernado y que nos han empobrecido y que nos han excluido del desarrollo y que nos han puesto inclusive al lado de personas que no deberían haber estado en los puestos que han alcanzado. La invitación es a que nos demos esa otra oportunidad, por lo menos de averiguar esas otras posibilidades, esas otras alternativas a esto que hemos tenido hasta ahora y que ustedes y nosotros desde hace más de un año nos hemos dado cuenta de que no nos está funcionando y no nos está sirviendo. Decirles para finalizar que, retornando al dicho popular, parafraseándolo, no, tomándolo literalmente, en este estado de cosas no hay nada más peligroso que una fiera acorralada, y la derecha extrema de este país, sintiéndose acorralada, es capaz de cualquier cosa, y ya lo estamos viendo y lo hemos venido mencionando durante esta conversa. Han sembrado en la opinión pública una tensa calma, un ambiente de incertidumbre en el que cualquier cosa puede pasar, y han empezado a mover sus alfiles, para tratar de, como fieras acorraladas, dar unos últimos zarpazos para tratar de mantenerse en el poder. Hay que estar atento a este tipo de jugadas. Por ejemplo, lo que está pasando, lo que pasó en la registraduría, el desacato público del líder máximo de la derecha radical de este país, Álvaro Uribe, a la justicia colombiana, y como lo mencionábamos hace 8 días, incluso a la justicia internacional. Hay que estar atentos, y hay que estar también muy atentos con los mensajes entre líneas que nos mandan
los grandes medios masivos de comunicación, desafortunadamente también al servicio de estas élites de derecha. No les quito más tiempo, de mi parte no es más. Invitarlos a que nos conectemos entre semana en nuestras redes, ustedes la mayoría los conocen, invitarlos a que se sigan suscribiendo a nuestro canal de YouTube, a que le den un me gusta a nuestra página, a nuestra fanpage en Facebook, La Conversa Fin de Semana, y a que, como miraban ustedes en el promo, nos escuchen, nos oigamos en los podcasts de La Conversa de Fin de Semana. Los voy a dejar con el video promocional de nuestra campaña de financiamiento, de autofinanciamiento, que se llama Una Vaca por la Conversa, del cual ya varios de ustedes son miembros, pero para invitarlos a que, por favor, rieguen la bola y se vuelvan backers de La Conversa y que nos ayuden en esta vaca, Una Vaca por la Conversa. De mi parte no es nada más, ha sido un gusto y por favor, cuídense mucho y mantengámonos conversando. Son ustedes muy amables.